Génesis 13, del 1 al 4. Cuando estemos ahí, hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te exaltamos. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda gloria, toda pleitesía. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Que sea usted, Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que este mensaje, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro ser. Espíritu de Dios, usted es mi maestro. Por lo tanto, yo confío, dependo totalmente de usted para que usted me ayude a compartir estas palabras con tu pueblo. Y le pido, Padre, que este mensaje sea para edificar, para guiar, para ayudar, para instruir, para fortalecer. Y que este mensaje, Señor, sea para bendecir las almas de cada hermano que aquí está con nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar los que están de pies. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Tiempo gastado. Tiempo gastado. ¿Quiénes de ustedes han gastado su tiempo en alguna vez en su vida? Creo que cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos gastado nuestro tiempo de una manera u otra. El ser humano, a través de los años, ha tenido muchos grandes logros. Dentro de esos grandes logros que ha tenido está el inventar o saber cómo canalizar la energía eléctrica. También dentro de los grandes logros que el hombre ha tenido a través de los años está la creación o el invento del bombillo por Thomas Edison. También está ese gran logro de cuando el hombre viajó a la luna por primera vez. También el invento y ese gran logro de poder crear un avión para volar a diferentes países. El hombre también ha podido lograr hacer trasplante de órganos y poder llegar a las profundidades del océano en submarinos. El hombre ha podido lograr muchas grandes cosas. Pero lo único que el hombre no ha podido lograr, ni podrá lograr, por mucho que intente, es poder regresar el tiempo. Han visto, hermano, algunos, entre comillas, científicos, pero yo les llamo locos, que han tratado de retroceder el tiempo. Es imposible. Han inventado máquinas, métodos y diferentes cosas para ellos poder regresar el tiempo, retroceder el tiempo. Hermanos, el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar, porque nunca se podrá recuperar. Y yo sé que aquí hay muchas personas, incluyéndome a mí mismo, que me gustaría quizás retroceder algunos años atrás y yo tomar decisiones diferentes, porque he tomado muchas malas decisiones que me ha ido mal. Y si yo pudiera retroceder el tiempo, lo hubiese hecho, pero lamentablemente no puedo, porque gasté ese tiempo. Hermanos, el tiempo pasa y no vuelve. Hay una canción que quizás muchos de nosotros habíamos escuchado,
plátano maduro no vuelve a verde. Eso es una gran verdad. No podemos retroceder el tiempo. Ya como muchos sabemos que el tiempo no se puede retroceder o retomar. Hermanos, yo considero como tiempo gastado aquellos 26 años que yo duré en mi vida en los cuales no conocí al Señor. Para mí esos fueron 26 años gastados. Esos 26 años que yo duré fuera de los planes del Señor, esos 26 años que yo duré fuera de la voluntad y los propósitos de Dios, esos 26 años que yo duré, hermano, sin conocer a Cristo, para mí fueron tiempo gastado. Y lo triste de todo, hermano, es que ese tiempo gastado nunca yo lo volveré a recuperar, porque el tiempo que una persona dure fuera de la voluntad y sin una relación con Dios es tiempo gastado. Hermano, yo considero que ese tiempo que yo viví fue un tiempo gastado, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas, hermano, que a Dios no le agradaban, haciendo cosas en las cuales yo herí a muchas personas y traje muchas consecuencias negativas a mi vida por igual. Y se dice, hermano, que hay 4 cosas que no se pueden volver a recuperar. Dicen que después que tú lances una piedra, no la podrá quizás recuperar, porque entre tanta piedra tú no sabrás cuál fue la que tú lanzaste. Pero también se dice que una palabra después de que usted la dice, tampoco la puede recuperar, porque hace el daño que ya usted proyectó por medio de esa palabra. También se dice que algo que no se puede volver a recuperar es una oportunidad. Hay oportunidades que se nos presentan una vez que no la vamos a poder recuperar. Y la cuarta cosa es el tiempo. El tiempo, hermano, no lo podemos volver a recuperar. Y debo decirle que nuestras vidas toman el verdadero valor por la cual la tenemos. Nuestra vida toman el verdadero valor por la cual Dios nos la ha dado cuando estamos con Dios, estamos en una relación con Dios, cuando todo nuestro tiempo lo pasamos con el Señor. Una persona que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, una persona que no esté dentro de los planes de Dios por aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, es una persona que está gastando su tiempo, porque Dios nos creó para nosotros poder tener una relación con Él por medio de Jesús. O sea, y si usted no está dentro de los planes y los propósitos de Dios, está gastando su tiempo. De ahí es que Efesios capítulo 5 versículo 4, miren cómo el apóstol Pablo considera una persona que no tiene a Cristo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, que una persona que no tiene a Cristo, en cierta manera el apóstol Pablo dice que está durmiendo, gastando su tiempo. Y dice la palabra que en el ámbito espiritual está muerto. Esa es la razón, hermano, por la cual Dios nos da a todo el tiempo. O sea, la vida. La vida es el lapso de tiempo que tenemos, que Dios nos ha dado para conocerlo. Hermano, la vida no es el tiempo para usted gozarse. La vida no es el tiempo para usted cumplir sus metas o sus logros. La vida no es el tiempo, hermano, para usted cumplir los deseos y los planes de su vida. La vida es el tiempo que tenemos, que Dios nos ha dado para conocerlo, morir y ser salvo. Ese es el propósito de la vida. El propósito de la vida no es otro, es ese, hermano. Nosotros conocer a Dios por medio de Jesucristo y servirle. Fuera de ahí, si no estamos, hermanos, dentro de ese plan de Dios, estamos gastando nuestro tiempo. Y cada momento que pasa sin Dios en nuestra vida es un tiempo perdido. Como iglesia debemos de saber eso, hermano. Cada tiempo que pasa en nuestra vida sin Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y ningún tiempo que usted pase con Dios orando, aunque Dios quizás no le conteste, aunque quizás usted no sienta la presencia de Dios,
Y aunque quizás, hermano, usted no sienta la confirmación de Dios, cualquier tiempo que usted pase con Dios orando, nunca jamás será tiempo perdido. Al contrario, el tiempo mejor invertido en su vida es el tiempo que usted pasa con Dios. El tiempo mejor invertido no es el tiempo que usted pasa trabajando. El tiempo mejor invertido en su vida no es el tiempo que usted pase con su familia, aunque es necesario y es muy bueno. Pero el mejor tiempo invertido es el tiempo que el hombre pasa con Dios. Ya sea orando, o ya sea leyendo la palabra de Dios, o ya sea aquí, cuando tenemos servicio en la iglesia. Hermanos, aunque quizás muchas veces usted se sienta cansado para venir a la iglesia, desde que usted viene a la iglesia, eso no es tiempo gastado. Es el mejor tiempo invertido en su vida. Hermanos, tiempo gastado no es solo para el que no conoce a Dios. Hay cristianos, el creyente también puede gastar su tiempo. Y usted se pregunta por qué yo leí esa historia de Abraham. Y debemos de entender que en el capítulo 12, Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, de la tierra de su parentela. Y dice la palabra que cuando él estaba en Betel, hubo una gran hambruna. En el capítulo 12, del 10 al 17 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los egipcios de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y dijo Jehová a Faraón, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grande plaga por causa de Sarai su mujer. Y dice en el capítulo 13, la lectura que leímos para iniciar, leí eso para que entendiéramos el contexto. Y después que Abraham va a Egipto, peca por temor a la hambruna. Dice la palabra en el próximo capítulo 13: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice: y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. O sea, que Abraham, hermanos, regresó al lugar donde él estaba antes, a Betel. Y dice el versículo 4: al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, que cuando Abraham desciende a Egipto, eso fue tiempo gastado. Él tuvo que regresar a donde él estaba antes. Retrocedió. Entonces el tiempo que él invirtió en Egipto fue tiempo gastado. Dice la palabra que él regresó a donde él estaba antes, al lugar que él había hecho allí, e invocó allí el nombre de Jehová. Hermanos, Abraham, siendo un hombre de Dios, conociendo a Dios, gastó su tiempo en Egipto. Porque desde el momento que tú te sales de los planes y la voluntad de Dios, tú estarás gastando tu tiempo. Dios nunca le dijo a Abraham: desciende a Egipto por la hambruna. Él decidió, él tomó esa decisión él mismo para descender a Egipto, porque había una gran hambruna. Pero si Dios lo había movido a Betel, en Betel Dios le iba a suplir. Y conocemos, hermano, cuando hablamos de Egipto, espiritualmente hablamos del mundo. Él descendió a un lugar donde a Dios no le agradaba, donde había inmundicia.
Este hombre, hermano, gastó su tiempo cuando descendió a Egipto, porque dice la palabra que regresó a donde él estaba antes, a la misma posición, al mismo lugar. Cuando salimos de la voluntad de Dios, el tiempo que duramos fuera de la voluntad de Dios es tiempo gastado. Hermanos, el tiempo que usted dure en pecado es tiempo gastado. Ahí Abraham pecó, habló mentira. Él dijo que Sara era su hermana, cuando en realidad era su esposa. Cuando hay un desvío, hermano, de los planes de Dios en nuestras vidas, eso causa un atraso en nuestras vidas y terminamos gastando nuestro tiempo. Hermano, no sabemos lo que quizás Dios hubiese hecho con Abraham en Betel, pero dice la palabra que él descendió a Egipto y regresó al mismo lugar. Hermanos, vemos que fuera de la voluntad de Dios se abren más puertas para seguir pecando, porque cuando él decide descender a Egipto, ahí tiene que hablar mentira para mantenerse vivo. Pero no solamente eso, sino también, hermano, que muchas veces cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera de los planes de Dios, y sabemos que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios estamos gastando nuestro tiempo, le abrimos mucho más puertas al pecado en nuestra vida. Abraham desciende a Egipto, allá habla mentira, pero cuando estaba en Egipto, porque se da el caso, hermano, que cuando usted está fuera de la voluntad de Dios y está gastando su tiempo, usted conoce personas o usted arrastra cosas de cuando usted pasó ese tiempo perdido que le van a causar muchos daños en el futuro. Porque en Egipto, en ese viaje, fue que Abraham se llevó a Agar con él. Porque dice la palabra que el faraón le dio siervos y siervas. Ahí fue que él conoció a Agar. Ahí fue que él tomó a Agar como sierva y se la llevó con él. Y todos conocemos el fatal error que en el futuro le causó esa sierva egipcia, Agar. Sabemos que por esa mujer, por él arrastrar a esa sierva con él, fue que él salió de los planes de Dios en el futuro y se acostó con ella para tener un hijo, cuando Dios ya le había prometido un hijo con su esposa Sarai. Entonces, hermanos, se da el caso que cuando estamos gastando el tiempo fuera de la voluntad de Dios, es posible que conozcamos personas y arrastremos cosas que en un futuro nos van a causar mucho daño. Hermano, esa sierva, esa egipcia, Agar, sierva egipcia, le causó mucho daño a Abraham y a su familia. Muchos daños fatales. De ahí es que el hijo que Abraham tiene con ella, él la despide a ella y a ese niño al desierto. Y ese hombre sufrió mucho por eso. Y de ahí, hermano, es que tenemos los musulmanes que descienden de la descendencia de Ismael, los ismaelitas. Y sabemos, hermano, todos los problemas que los musulmanes le han causado a los cristianos en persecución hasta el día de hoy. Ese tiempo gastado de Abraham en Egipto, hoy en día nosotros como cristianos no ha causado problemas, porque muchos cristianos han sido decapitados por los árabes. Esa gente odia a los cristianos, los persiguen. Entonces, hermanos, se da el caso que muchas veces cuando estamos gastando el tiempo fuera de la voluntad de Dios, vamos a pecar y vamos a arrastrar ciertas maldiciones con nosotros. Otro ejemplo: cuando David estaba gastando el tiempo, conoció o tuvo una relación que le causó muchos problemas y una gran maldición a su vida. Segunda de Samuel capítulo 11 dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba peleando la batalla, David se quedó en el palacio, o sea, gastando su tiempo. Él debería como rey estar en la batalla. Él era el que tenía que guiar el pueblo en batalla, él era el rey. Pero se quedó gastando su tiempo en el palacio y se levantó de tarde y ahí entró en una relación fatal en su vida. Se acostó con Betsabé. Hermanos, se da el caso que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, es posible que conozcamos personas que en un futuro nos puedan causar muchas maldiciones. Yo he conocido cristianos que se han descarriado y cuando se descarriaron en ese tiempo
descarriados que estaban gastando su tiempo, entraron en relaciones que hoy en día le han causado grandes problemas y muchas maldiciones en su vida. Hermanos, no podemos gastar nuestro tiempo. Hermanos, dice la palabra en el versículo 3: y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde él había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham a Jehová. O sea, que Abraham no había invocado a Jehová en Egipto, sino él volvió a invocar a Jehová en Betel. Y esa palabra Betel significa casa de Dios, hogar de Dios. O sea, que mientras Abraham estaba en Egipto, no estaba en la presencia íntima con Dios, no había invocado a Dios, no estaba en el lugar de Dios. Y este hombre perdió su tiempo. Hermanos, dice la palabra que él volvió e invocó a Dios. Abraham regresó a Betel, que es traducido casa de Dios. Y ahí fue que él regresó a volver a tener intimidad con Dios. Regresó al propósito de Dios. Regresó a la voluntad de Dios. Regresó al lugar de adoración. Regresó a su comunión con Dios. Regresó a invocar, a hablar con Dios. Regresó al lugar de consagración para con Dios. Hermanos, hay veces que tomamos decisiones para avanzar o progresar, pero si eso está fuera de la voluntad de Dios, será tiempo gastado. Entiendan eso, hermano. Hay veces que nosotros tomamos decisiones para nosotros avanzar o progresar en la vida, pero si está fuera de la voluntad de Dios, será tiempo gastado. Yo he visto personas que para progresar en la vida y para que le vaya bien en la vida, han entrado en viajes ilegales. Y en realidad, hermanos, se van para diferentes países para buscar una mejoría. Pero en realidad eso será un tiempo gastado. Porque nada fuera de la voluntad de Dios nos irá bien. He visto muchas personas, muchas familias en Saben Iglesia inmigrar para los Estados Unidos buscando una mejor vida. Y cuando regresan pierden los hijos, pierden la esposa. Se fueron para allá y allá se enfocaron en trabajar. La esposa se le va con otro, pierde los hijos, pierde la familia y lo pierde todo. Tiempo gastado. Y hay algo que debemos de entender, hermano, que el pecado no solamente gasta nuestro tiempo. Y el tiempo es valioso porque no lo podemos recuperar, sino que también el tiempo desperdicia muchas cosas más en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo, este joven no solamente gastó el tiempo fuera de la casa de su padre, sino que también, hermano, muchas cosas más desperdició en su vida. Notemos lo que dice Lucas capítulo 15, del 11 en adelante. Y notemos, hermano, déjeme darle un pequeño dato. Lucas capítulo 15, las tres parábolas que Jesús relata, todas tienen que ver con algo perdido. La primera, la oveja perdida. Segunda, la mujer con la dracma perdida. Tercera, el hijo perdido. Todo, hermano, fuera de la voluntad de Dios es tiempo y causa pérdida a nuestra vida. Versículo 11 dice: también un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y miren lo que dice la palabra: allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que no solamente
perdió el tiempo fuera de la casa del Padre, fuera de la voluntad de Dios, sino que también allí perdió sus bienes. 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, o sea, recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. El hijo pródigo no solamente malgastó su tiempo fuera de la voluntad de Dios, separado de Dios, porque en esa historia, hermano, los personajes importantes no es el hijo pródigo ni tampoco su hermano, es el padre que lo recibe. Y ese padre representa a nuestro Padre Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Hermano, como decía, el pecado no solamente es tiempo gastado, sino que también desperdicia muchas cosas en nuestra vida. El hijo pródigo malgastó sus bienes, sus recursos, pero también perdió su dignidad, porque cuando él vivía en la casa de su padre lo tenía todo, y aparentemente eran personas de renombre y de poder, pero él perdió su dignidad cuando estaba apacentando cerdos. Y eso era, hermano, lo más vergonzoso para un judío era apacentar cerdos. Eran considerados como animales inmundos. Él también perdió su posición. Mientras estuvo fuera de la casa, no tenía la posición de hijo. Pero también como cristianos, si así podemos decir, perdió su testimonio. Hermano, cuando usted se sale fuera de la voluntad de Dios, usted no solamente estará gastando su tiempo, usted también es muy posible que pierda su testimonio como cristiano. Y algo que te ha costado tanto para conseguir, no vale la pena perderlo tan rápido. Hermanos, yo no sé si usted antes de venir a los pies de Cristo no le encontraba sentido a la vida. Yo no sé si usted, hermano, cuando estaba fuera de los caminos del Señor, se levantaba hoy, hermano, y usted se sentía como: ¿por qué propósito tiene la vida? Hago diferentes cosas, pero no le hallo sentido a la vida. La vida no tenía sabor. La vida no tenía rumbo, no tenía una dirección, hermano. Yo me levantaba y era lo que me traía el día, y a eso vamos. Y mañana lo mismo otra vez. Sin una meta, sin un propósito en la vida. Yo no sabía por qué vivía. Eso es tiempo gastado, porque el hombre no entiende los planes y la voluntad de Dios, ni tampoco va a entender el propósito de su vida hasta que viene a los pies del Señor. Nuestra vida retoma propósito y razón cuando estamos en Cristo Jesús. Ahí es que Dios nos dice: yo te creé para esto, tú fuiste creado para esto. Por eso dije, hermano, que cualquier persona que no le haya entregado su vida a Cristo es un tiempo perdido. Y quizá podamos lograr muchas cosas: tener familia, tener dinero, tener casa, tener carro. Pero ¿de qué nos vale tener todo eso? Al fin y al cabo morir y terminar en el infierno. Tú fallaste al propósito por el cual Dios a ti te creó. Dios te creó para que tú conocieras a Cristo, fuese salvo, muriera y terminara por toda una eternidad en el reino de Dios. El apóstol Pablo, hermano, dice que todo el tiempo que él duró fuera de los planes de Dios lo tomó como basura, o sea, tiempo perdido. Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero miren lo que dice: en cuantas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, él dice que cuando él era un judío, todos esos logros, todos esos títulos que él tenía, todo eso para él, ahora que está en Cristo, lo tenía como tiempo perdido o basura. Ahora, hermano, ya que entendemos que el tiempo que pasemos fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido, ya que sabemos que el tiempo que pasemos, hermano, fuera de los propósitos del Señor, ya tiempo que usted pase en pecado, hermano, es tiempo perdido. Debemos de preguntarnos entonces cómo aprovechamos el tiempo. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo hace un llamado del 15 al 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo 7 nos dice cómo es que aprovechamos bien el tiempo. Muchas veces, hermano, mayoría de los predicadores solamente presentan ese texto: hay que aprovechar el tiempo. Pero pasamos por alto el 17, que creo que es lo más importante. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dice que aquel que ande gastando su tiempo es un necio, no es una persona entendida. Y él dice en el 17, no como insensato, sino entendidos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, hay cristianos dentro de las iglesias que están perdiendo su tiempo, no lo están aprovechando. ¿En qué manera? Cuando usted no está dentro de la voluntad de Dios, usted está perdiendo su tiempo. Miren que el apóstol Pablo dice, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, que cuando usted no está andando en la voluntad de Dios, usted está perdiendo su tiempo. Y eso puede suceder dentro de la iglesia. Cuando usted no está ejerciendo el ministerio que Dios a usted lo ha llamado a ejercer, usted como cristiano está perdiendo su tiempo. Escuchen esto, hermano. Porque pérdida de tiempo no es solamente para el incrédulo. Pérdida de tiempo es también para el cristiano que viene y se sienta en una iglesia. Cuando Dios a ti te ha hecho un llamado y tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer para la obra de Dios, para Dios, y a lo que Dios a ti te ha llamado, y si tú no has entendido cuál es la voluntad de Dios para tu vida, estarás perdiendo tu tiempo. Miren el enlace que el apóstol Pablo hace con perdiendo el tiempo, y él dice, sino que debemos de saber cuál es la voluntad de Dios. O sea, que cuando un cristiano no está en la voluntad de Dios, está perdiendo su tiempo. Hermano, para nosotros ser efectivos en la obra de Dios y no perder nuestro tiempo, tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. O sea, no es lo que yo quiera. Un ejemplo: si yo me pusiera a cantar en las iglesias, yo estuviera perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque ese no es mi llamado. Y la iglesia no será edificada porque yo no sé cantar. La gente me van a criticar, se van a ir de la iglesia. Entonces eso será una pérdida de tiempo. Si yo entendiera que mi ministerio fuera cantar. No, hermano, yo creo y entiendo que Dios quizá me ha llamado a predicar. Entonces, hermano, debemos de entender que para nosotros no gastar el tiempo, debemos de estar dentro de la voluntad de Dios. Abraham perdió su tiempo porque descendió a Egipto y eso no estaba en la voluntad de Dios. Y vemos por qué. Porque allá pecó y de ahí arrastró una maldición que se la llevó con él. La regresó para él con Betel y fue esta egipcia llamada Agar.
Concluyendo, hermano, concluyo con esta frase de Mahatma Gandhi. Él dijo: un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Se lo voy a repetir. Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Yo no sé usted, hermano, pero yo, cuando sé que tengo una responsabilidad con el Señor, o cuando estoy en casa, que quizás acabo de comer y me siento, aún yo sentado, hermano, ahí en el mueble, reposando o limpiando cualquier cosa en la casa, yo aún ese tiempo lo aprovecho y comienzo a hablar con Dios en mi mente. Yo comienzo a orar. O si no, comienzo a meditar en la palabra. O si no, comienzo quizás a preparar un mensaje en mi mente. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a aprovechar bien el tiempo. Hay un decir que decimos muchos de nosotros los dominicanos: estoy aquí matando el tiempo. El tiempo no se mata, el tiempo se aprovecha. Porque el tiempo que usted mate no lo va a volver a resucitar. Sáquele provecho al tiempo. Amén. Concluyo con el texto del Salmo 84, versículo 10. Dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista dice: el tiempo mejor aprovechado es ni que sea un día en tus atrios. Y si yo lo comparo con 1000 fuera de ellos, yo prefiero un solo día que 1000 fuera de ellos. Él dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Miren esto, hermano. No dentro del templo, ni que sea a la puerta. No, yo ni que sea con eso me conformo. Con estar ahí a la puerta. Hermanos, cualquier tiempo que usted pase fuera de la voluntad de Dios, y no necesariamente tiene que ser en pecado. Si usted entiende que Dios a usted le ha hecho un llamado, si usted entiende que Dios a usted lo ha llamado con un propósito, y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un propósito, cada uno de nosotros, hermano, dentro de los planes de Dios, hermano, Dios no creó a una persona para estar ahí no. Cada persona que fue creada con un propósito de parte de Dios. Usted tiene un propósito de parte de Dios. Y hasta que usted no encuentre ese propósito y comience a ejercerlo en cierta manera, será tiempo perdido. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.